Chuqiao no supo qué decir. Esta fue la primera vez que vio a Yan Sun después de la batalla en Woulei. Esta vez no estaban separados por enormes formaciones militares ni por un mar de espadas, simplemente se enfrentaban de esa manera. Cara a cara, ojo a ojo. Mientras uno levantaba la cabeza, podían ver los rasgos del otro e incluso escuchar el latido del corazón del otro. En ese momento, era como si el mundo en sus mentes se hubiera volcado por completo. Cualquier palabra parecía tener un significado pálido en comparación con lo que estaban sintiendo. El sentimiento de desolación los abrumó ya que ya no eran las personas que alguna vez fueron, ya no era la persona con la que el otro estaba más familiarizado. Parecía que el tiempo era realmente la forma más cruel de cambio. Yan Sun se sentó encima de su caballo, mirándola, su mirada completamente inmutable. Innumerables personas caminaban alrededor. Las llamas de las antorchas parpadearon, dando a aquellos que caminaban por un resplandor vacilante. Seguía siendo ese mismo par de cejas y ojos. Seguía siendo esa misma cara. Sin embargo, la persona ya no era la persona con la que habían jurado estar por toda la eternidad. Era posible para alguien entender el dolor dentro de ellos. Quizás era posible, quizás no. Las palabras no tenían ningún significado. Al igual que las hojas de color carmesí en otoño, no importa lo hermosas que fueran, era imposible evitar que se marchitaran. El cielo era negro, el suelo era blanco. Era la misma tierra, el mismo cielo, el mismo lugar con el que habían soñado. Pero por alguna razón, les resultó difícil mantener una conversación simple. Yan Sun miró a Chuqiao. Había una enorme llama que comenzó a arder detrás de ella. Era como una deidad en el altar con una santidad que él nunca podría alcanzar. De repente recordó cuántos años atrás, en esa noche de nieve, en esa prisión negra, se extendieron sus manos a través de la grieta en la pared y se apretaron fuertemente entre sí. Tal vez eran como dos semillas que habían sobrevivido durante el invierno juntas al confiar el uno en el otro para esperar la llegada de la primavera. Sin embargo, cuando finalmente llegó la primavera, cuando se ayudaron mutuamente desde el suelo, finalmente se dieron cuenta de que la tierra era incapaz de alimentarlos a ambos. Como tal, se desviaron hacia sus respectivos caminos. Yan Sun se sintió repentinamente cansado. Su corazón estaba congelado como el permafrost sobre las montañas en Yanbei. Después de todos estos años, sin importar la situación que enfrentara, nunca se había sentido tan cansado. Se dijo a sí mismo: es hora de irse. Con eso, realmente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sin embargo, en este mismo momento, una cálida voz sonaba detrás de él. Yan Sun. De hecho, era una voz cálida que llevaba consigo un sentimiento que se había perdido durante muchos años. Como una fuente en ebullición, en el momento en que extendió sus frígidas manos hacia la fuente, sintió tal calor que comenzó a temblar. Yan Sun, ella gritó de nuevo. Cheng Yuan estaba detrás de mí, y estimo que llegará pronto. Yan Sun no asintió y no habló, sino que simplemente sostuvo las riendas de su caballo, inmóvil como una estatua. Estás herido, tratemos tus heridas, de acuerdo. Caminó lentamente hacia su lado hasta que estuvo delante de él, extendiendo su mano y tirando de las riendas de su caballo. Ella obstinadamente preguntó: ¿de acuerdo? Yan Sun de repente se sintió un poco amargo. Parecía que desde joven, ella siempre fue la que tenía más coraje. Unos pocos doctores que llevaban sus botiquines subieron corriendo, de pie detrás de ella, con la cabeza gacha. No habló, y dejó que esos médicos trataran sus heridas libremente. Cuando se le sacó la flecha, ni siquiera se inmutó. Después de aproximadamente una hora, los médicos finalmente se fueron, cubiertos de sudor. Sin embargo,
Ella se acercó y le pasó la sangrienta flecha. En este momento, el corazón de Yansun parecía tener dolor cuando frunció el ceño. En última instancia, no extendió la mano para tomarla. Casualmente dijo: el enemigo está muerto. No había necesidad de mantener esto. De hecho, todo este equipo de personas de Quanrong fue aniquilado. Incluso Su Kan estaba muerto. ¿Qué enemigo quedaba allí? Ese fue su hábito durante muchos años. Él mantendría todas las armas que lograron herirlo. Solo hasta que logró vengarse finalmente destruyó esas armas. Parecía que no había sido olvidado. Incluso si uno intentara no pensar en ello, en última instancia el tiempo tallaría ciertas experiencias en el alma de uno. Después de permanecer allí por un tiempo indeterminado, el viento soplaba desde lejos trayendo consigo el olor único de las tierras altas de Yanbei. Yansun levantó la cabeza en silencio y miró a Chuqiao, que estaba ante él. Estaban tan cerca, pero nunca podría cruzar esa distancia nunca más. Él podía hacer que el mundo entero se postrara ante él, y sus espadas podían conquistar cualquier tierra en este mundo. Mientras lo quisiera, podía destruir cualquier cosa. Sin embargo, solo cuando se enfrentaba a ella era incapaz de hacer nada. De su corazón surgió cierta emoción, que se burlaba de sí mismo. Yansun quería reírse, pero sus labios solo produjeron una sonrisa fría. De repente se volvió de espaldas. Su figura parecía pino imponente, orgulloso y solitario, sin embargo, parecía que era capaz de separar los cielos. Así, se alejó. Con pasos pesados, sin embargo, se alejó cada vez más rápido. Yansun, cuídate. Alguien estaba llamando detrás de él. ¿Quién estaba hablando? ¿A quién estaba llamando ella? Yansun, Yansun, Yansun. En ese momento, se sintió como si él estuviera reviviendo esa noche cuando Wei Ying le cortó el dedo meñique, y ella gritó su nombre una y otra vez en pena en la oscuridad de la noche. Yansun, Yansun, Yansun. Ya nadie lo llamaba así. Se convirtió en su majestad, el emperador, la alteza imperial, el señor de estas tierras, pero había perdido su propio nombre. Yansun, Yansun, todavía estás por aquí. Lo has ganado todo, pero ¿qué has perdido? ¿Eres realmente feliz ahora? No lo sé, y no quiero saberlo. Ser feliz no es todo lo que hay en la vida. Hay algunas cosas que incluso si lo haces, puede que no seas feliz, pero hay algunas cosas que si no lo haces, definitivamente no serás feliz. Como mínimo, obtuve lo que quería, ¿no es así? Su ritmo creció más rápido, más decidido. Su columna vertebral estaba más recta que nunca cuando se aferró a las riendas y saltó al caballo con destreza. No digas nada, no veas nada. Su corazón cubierto de hierro finalmente se abrió, por lo que debe irse ahora. Inmediatamente. Debe. En este instante. El peso de los recuerdos se apoderó de él. Esos recuerdos que habían estado sellados en su cabeza durante tantos años se arrastraron en su corazón como árboles podridos. Quería reprimir, escapar y huir de todas estas emociones que lo disgustaban. Debilidad, pena, arrepentimiento, vacilación. Había muchas emociones que no deberían haber tenido un lugar en su corazón. Sin embargo, cuando dejó todo en el polvo, una palabra apareció en su corazón, sus pulmones, su garganta, su boca. Las palabras golpearon sus cuerdas vocales, y casi dejó salir el sonido varias veces. Frunció el ceño con fuerza mientras apretaba los dientes como un lobo, sus ojos completamente rojos. Sin embargo, su voz interior habló incontrolablemente en su pecho cuando los ecos y las reverberaciones en su pecho se convirtieron en esa palabra. Achu, 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 achu. Nadie podía entender, y nadie lo sabría. Solo él lo haría.
Respiró hondo, como si volviera a sellar las palabras en las profundidades de su corazón. Correcto, todo ha terminado. Deja de pensar, deja de ver, deja de sentir nostalgia. Ve, marcha. Todo ha terminado. Todo ha desaparecido con tu determinación. Todos los recuerdos eventualmente se desvanecerán en polvo. Todo en el pasado será olvidado por ti y se convertirá en ceniza sin sentido. Todo está bien. Soy el emperador del Gran Yan. Yo soy su gobernante. Yo mando todas estas tierras. Obtuve lo que quería. Con los cascos de los caballos pisando la fría tundra, hubo un golpeteo crujiente cuando muchos pequeños copos de nieve volaron hacia abajo, desapareciendo con la figura que desapareció lentamente en la oscuridad de la noche. Con la luz resplandeciente, la bandera de color amarillo dorado ondeaba en lo alto del cielo con el águila negra extendiendo sus alas con ferocidad. Ese era su ejército, sus hombres, su mundo. Como una cadena de oro, fue encadenado a esa posición donde se le prohibió cualquier vacilación o indecisión. En última instancia, fue el emperador del gran imperio Yan. Sentado en su trono que fue construido sobre su conciencia, sangre y huesos, no tenía derecho a dar marcha atrás. Como tal, enderezó su espalda y continuó caminando por este camino sin volverse. Permaneció decidido y firme en sus pasos. Su mirada era aguda como una cuchilla, al igual que toda su personalidad, firme e inflexible ante cualquier desafío. Más asterisco más asterisco más. En ese momento, Chu Qiao estaba de pie en la nieve y el viento, observando la figura desaparecida de Yan Sun. Ella de repente entendió algo. Junto a él, había innumerables antorchas, innumerables subordinados y sirvientes, pero parecía terriblemente solo. Tal vez ella realmente no podía entenderlo. Tal odio, la humillación de caer del cielo al infierno. El dolor que le mordisqueaba el corazón durante los 8 años. A pesar de que ella estaba a su lado, no podía deshacerse de tanto dolor por él. Ahora que lo pensaba, para dos personas que se habían ayudado mutuamente en el camino, jurando no separarse nunca, para llegar a un estado como el de hoy, no tenía la culpa. Ella había dicho que nunca se escondieran el uno del otro, que nunca se mintieran, que se trataran con sinceridad y que nunca dudaran el uno del otro. Pero ella realmente había logrado eso. No, ella no lo había hecho. Su paciencia y su evitación de los problemas finalmente lo llevaron a caminar cada vez más por ese camino. Fue la personalidad lo que determinó todo. Este era su destino. Esas eran solo excusas. Mientras él estaba cambiando y a la deriva, había hecho todo lo posible por detenerlo o revertir la situación. Se había quejado formalmente con él, expresando sus sentimientos. Ella no lo había hecho. Simplemente esperó a que todo fuera finalizado antes de culparlo todo sin hacer ningún esfuerzo por evitarlo. Ella vino de un mundo diferente, y como resultado, dio por sentado sus creencias. Sin embargo, no sabía que algunas cosas en el mundo requerían un mantenimiento constante. En última instancia, eran demasiado jóvenes y no entendían qué era el amor, y no sabían cómo expresar sus emociones. Ellos no sabían cómo proteger ese amor. Creyeron obstinadamente e ingenuamente que sabían lo que era mejor para los demás y silenciosamente se adelantaron para hacerlo. Sin embargo, no entendieron que no importaba los desafíos que enfrentaran, lo que realmente destruyó su amor era el hecho de que se olvidaron de comunicarse. Había pasado mucho tiempo. Chu Qiao, que ahora era esposa y madre, comprendió de repente lo que Yan Sun hizo en ese entonces, mientras estaba allí. En su vida anterior, ella no tenía parientes. Ella no había presenciado a la gente que amaba morir delante de sus ojos. Por lo tanto, ella no pudo comprender qué tipo de odio sentía él en ese momento. Sin embargo, si alguien dañara a Su Chioe, Yunzhou o Sensu ahora,
Su sed de venganza no se perdería ante Yan-sun. No podía empatizar con él en ese entonces ya que su familia no era la gente que ella amaba. En este momento, ella finalmente lo entendió. Al caer la noche, la sombra de Yan-sun desapareció sobre el horizonte. Chuqiao miró hacia él, sintiendo de repente que había regresado a tiempo esa tarde, hacía muchos años. Los ojos del joven brillaban intensamente mientras sonreía con orgullo con la determinación de un adolescente. Soltó una flecha de su arco cuando pasó por su cuello, dándole un salvavidas. Luego, levantó las cejas y la miró con curiosidad. Parecía una eternidad desde que eso había sucedido. De repente, vio de nuevo el rostro inocente del joven frente a ella. Entonces, otra escena apareció frente a sus ojos. Esta vez, el joven se sentó en un árbol, recogió una fruta de pino y la golpeó ligeramente contra la horquilla de la niña. La niña levantó la vista enfadada y levantó su dedo medio. Sin embargo, el joven lo interpretó como un gesto de disculpa. El tiempo los había obligado a ir por caminos separados. En su sueño ocasional, recordaría al joven cuyo rostro ya no era distinguible. Solo recordó las palabras que sonaban claramente en su oído. Si te ayudo una vez más, mi apellido no es Yan. En última instancia, se olvidó de su promesa que se hizo a pesar. Al igual que las promesas posteriores, tampoco fueron honrados. Ella recordó su cabello desordenado y sus cejas definidas. La escena era vieja pero viva. De repente se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo. Los recuerdos habían sido arrojados a la parte posterior de su cabeza. Nada era ya reversible. Una gran ráfaga de viento la golpeó, pero ella no sintió frío. En comparación con este mundo frío, ella había logrado mucho más de lo que había esperado. Los tiempos de tristeza cuando era más joven comenzaron a desaparecer en el abismo del tiempo, para no volver jamás. Sonidos de pasos de caballos resonaban detrás de ella, pero ella no se dio la vuelta. A partir de entonces, un brazo se envolvió con fuerza alrededor de su cintura. La voz celosa de un hombre sonó, ¿qué pasa? Terminaste rememorando con tu vieja llama. Chuqiao se dio la vuelta y miró la cara de Tsuchioe que había adelgazado visiblemente. Extendió la mano y abrazó a Tsuchioe, apoyándose contra su pecho y permaneciendo en silencio. Tsuchioe fue tomado por sorpresa cuando comenzó a entrar en pánico. Normalmente, Chuqiao se habría peleado con él. Sin embargo, la forma en que reaccionó fue demasiado extraña. ¿Qué pasa? Tsuchioe le dio un codazo en el hombro y frunció el ceño, diciendo en tono grave, ¿te acosó ese tal Yan? Chuqiao no dijo nada mientras se inclinaba en su abrazo. El viento frío hacía que su figura ya frágil pareciera incluso más frágil. El hombre se enfureció mientras pensaba para sí mismo. Yan-sun, qué audaz eres. Te presté mi esposa por un tiempo, pero te atreviste a acosarla. Tsuchioe empujó a Chuqiao a un lado y dio grandes pasos hacia su caballo mientras gritaba, le daré una lección de inmediato. No te vayas. Chuqiao lo jaló hacia atrás y lo abrazó por detrás, colocando su rostro en su armadura fría. El viento soplaba desde lejos, esparciendo la nieve. Tsuchioe se dio la vuelta sin poder hacer nada y abrazó a su esposa cuando dijo en voz baja. Singer, ¿qué pasa? Estoy bien. Chuqiao negó con la cabeza mientras continuaba, solo te extraño. Bajo la tenue luz de la luna, el hombre estalló en una gran sonrisa. Tsuchioe se esforzó por contener su alegría, no queriendo mostrarla demasiado obviamente. Se aclaró la garganta y respondió, solo me he ido por unos días. ¿Por qué te comportas más como un niño? Unos días. Chuqiao se inclinó en su abrazo y continuó frustrada, porque siento que ha pasado mucho tiempo.
Tsuchiyo ya estaba en la 9ª nube. Bajó la cabeza y besó la frente de Chuqiao cuando comentó, «Está bien, hace frío aquí. Regresemos». «Está bien». Chuqiao se subió obedientemente a su caballo. Caminaron lentamente hacia el campamento, sin controlar las riendas del caballo. «Yue, no luches en la primera línea de manera imprudente la próxima vez. Estaré preocupada». Habiendo escuchado este saludo por primera vez, Tsuchiyo se sintió abrumado de alegría. Él asintió y estuvo de acuerdo. «Está bien, te escucharé. Si algo te sucede, ¿qué haremos Yunzhou, Sensu y yo? Sin ti, ¿cómo voy a vivir?». Palabras como estas eran escasas de una persona de piel gruesa como Chuqiao. La forma en que se comportó hizo que Tsuchiyo olvidara todo lo demás y viviera en este momento. «Está bien, entiendo. Eres más importante para mí, en comparación con 10.000 Yanbeis, 10.000 Qinghais o 10.000 Meng occidentales. No importa lo que hagas en el futuro, debes pensar en mí primero. Si algo te sucede, no podré vivir sola». Chuqiao continuó frenando su línea de defensa con sus palabras tontas. Finalmente, sus palabras lo conmovieron cuando él se disculpó por primera vez en su vida. «Singer, sé que estaba equivocado al hacer que te preocupes. Me alegra que lo sepas. Voy a recordar esto. Bien. Volvamos, tengo hambre». Bien. Ya que se amaban, era justo de ellos expresarlo con audacia. Chuqiao, quien acababa de entender este punto, lo demostró a la perfección. Además, estas palabras podrían permitirle olvidarse de algunos temas desagradables. ¿Por qué no? Los viajeros solitarios deambulaban en soledad, mientras que los que viajaban juntos dependían el uno del otro. En este mundo, el poder, el estatus y la riqueza fueron codiciados por aquellos que estaban dispuestos a enredarse en una lucha sin fin. Sin embargo, en cuanto al amor, solo las personas más sinceras pudieron obtenerlo. Capítulo 23. Bajo las montañas Luori, Shao Che y Shao Yang estaban bajo la bandera de Xia mientras miraban las banderas de Yanbei y Qinghai, que acababan de regresar en la unidad. Por un momento, fueron aturdidos. Después de un largo rato, Shao Che sonrió. El líder establecido de las regiones del norte le dijo a Shao Yang: «Hay muchos milagros en este mundo. Incluso los tres pueden unir fuerzas. ¿Por qué los dos seguimos peleando?». Shao Yang se dio la vuelta con desdén. «No peleé contigo. Me perseguiste todo el tiempo». Shao Che frunció el ceño. «Si no me hubieras atacado durante la guerra civil, me habrían expulsado de Meng Occidental por Yansun. Atacarte solo te dejaría en paz. Me engañó Yansun. Si estuvieras en mi lugar, teniendo la oportunidad de eliminarme, no lo aprovecharías». Shao Yang replicó. Shao Che dijo en un ataque de ira: «Rata, has sido así desde joven. Somos hermanos, ¿por qué te mataría?». Shao Yang puso mala cara. «Hermanos. HMPH. No puedo soportar esta expresión tuya. Igualmente, no puedo soportar tu hipocresía. Repítelo. Te daré una paliza. Dale. ¿Quién le teme a quién?». Wei Suye estaba detrás de los dos hombres y suspiró sin poder hacer nada. Said ya no son jóvenes. Sin embargo, todavía no pueden dejar de lado sus egos. ¿Quién fue el que se disfrazó de bandido de las regiones orientales para ayudar a Shao Che en aquel entonces? ¿Quién fue el que deliberadamente permitió que se robaran 200 carritos de raciones cuando el suministro de raciones de Shao Yang se estaba agotando? Aunque no tienen la misma madre, tienen el mismo genio. Las águilas gritaban en voz alta mientras rodeaban el cielo. Finalmente, la guerra con Quan Rong estaba a punto de llegar a su fin.
A pesar de que los Quanrong lucharon fuertemente, sin durar ni medio año bajo el asedio de los diversos poderes. 3 meses después, salieron de la escena política de Meng Occidental. Los pequeños grupos de bandidos que no lograron escapar se escondieron en las montañas, fueron devorados por bestias o asesinados por los angustiados civiles de Yanbei. No se sabía qué le había sucedido a Shao Chuner, también conocida como la princesa Yingan. B. Aunque lo que le sucedió fue recibido con indignidad por los civiles, no pudieron evitar sentirse aliviados también. Después de todo, el ejército de Xia era parte de la fuerza unificada en esta guerra. Si fueran a capturarla, no sabrían cómo tratar con ella. Yan Sun, junto con Su Chioe, expulsó a los Quanrong del paso Meilin y los condenó a comenzar un proceso de reconstrucción que duraría muchas décadas. En el 10º mes de ese año, los ejércitos encargados de perseguir a los Quanrong regresaron con más de 100.000 cautivos. Sus días de gloria ciertamente habían pasado. El tercer día del 11º mes, las tierras altas de Yanbei estaban cubiertas de nieve, era una imagen de desolación por todas partes. Funcionarios de todos los territorios se reunieron en el pico de la diosa de las montañas Minsi. Los diversos ejércitos formaron un sendero que se extendía a lo largo de incontables kilómetros. La diosa de 2 caras estaba en una plataforma de piedra en un templo alto cerca de la cima, observando a los mortales que estaban debajo. Su barriga era redonda en un lado, mientras sostenía un hacha afilada en su otro lado. Esto simboliza la convivencia de la tutela y la masacre. Yan Sun, Su Chioe, Shao Che, Shao Yang, Chu Qiao y Sandi, figuras políticas clave en sus respectivos imperios, firmaron el famoso Tratado del Pico de la Diosa, aquí. El tratado constaba de 28 condiciones que discutían las áreas relacionadas con los militares, los negocios, el gobierno político y las relaciones diplomáticas. Tang, Xia y Qinghai también reconocieron públicamente el gobierno de Yan sobre los 18 estados de Hongchuan y Song por primera vez. Además, todos ellos acordaron no ir a la guerra durante los próximos 30 años, para otorgar a los civiles de Meng Occidental un largo período de paz. Más. Este tratado se mantuvo vigente durante más de 70 años, hasta el año 852 del calendario Baikang, cuando Nalan Tiane de Song se rebeló y fue exterminado por el segundo emperador de Yan, el emperador Zhao Yu. Tang aprovechó la oportunidad para atacar a Xia, lo que marcó el inicio de la batalla de Tanggu a lo largo de las fronteras. Este fue el primer conflicto importante desde que se estableció el Tratado del Pico de la Diosa. En estos 70 años, Meng Occidental hizo rápidas mejoras económicas. Con un enfoque más liberal, el comercio floreció y los líderes políticos recibieron la aprobación general. Bajo el liderazgo de Qinghai y la reina de Xiuli, en el año 796, Tang realizó una importante reforma a su sociedad al abolir la esclavitud, adoptando un sistema feudal. 5 años después, Yan sorprendió al mundo al seguir su ejemplo. Según los deseos de sus civiles, el emperador de Yan abolió la esclavitud y adoptó un sistema feudal. Yan Sun, como resultado, fue tenido en gran estima por su gente, ganándose el apodo de «el gran emperador benevolente del norte». Disminuyó la influencia de los aristócratas nobles, optando por poner más énfasis en educar a los funcionarios que eran relativamente poco educados. Asumió el control total de los militares, consolidando firmemente su posición política. Las fuerzas de caballería de Yanbei seguirían siendo una fuerza imparable durante los próximos 300 años. Xia, bajo el liderazgo de Shao Che, conquistó las capitales reales de Beiros y Maluo, extendiendo su esfera de influencia por decenas de miles de kilómetros, estableciendo una nueva dinastía. Incluso el territorio de Yan no podía compararse con el de Xia en términos de tamaño.
Sin embargo, 100 años después del gobierno de Zhao Che, sus descendientes no pudieron mantener su dominio sobre un imperio tan vasto, lo que llevó al colapso de Xiao una vez más. Afortunadamente, debido a los esfuerzos de Zhao Yang en las fronteras del norte durante decenas de años, lograron apoderarse de los activos de Zhao Che y preservar el gobierno de la familia Zhao sobre las regiones del norte. Qinghai declaró su independencia en el año 791, siendo conocido como el Estado de Qin. La bandera estaba formada por estrellas y una luna, mientras que su capital fue reconocida como Haiqin. Su Xue fue declarado como el emperador Baiyuan, y ese año se conoció como el primer año del calendario Baiyuan en Qinghai. Después de ascender al trono, abolió el sistema de concubinas, introduciendo una política de una esposa. La gobernante de Xiuli, Chu Qiao, fue reconocida como la «madre de Qinghai», participando y ayudando al rey de Qinghai en asuntos estatales, y participando en el establecimiento de todo orden político. Debido a las similitudes de la política de una esposa en Qinghai y el sistema en las regiones occidentales, la gobernante de Xiuli también era conocida como la reina de Qinghai. Como eran políticamente liberales, Qinghai se convirtió en el estado más rico del continente en 30 años, con una economía próspera y una tecnología líder en el mundo. En el año 321 del calendario Baiyuan, Qinghai fue pionera en la revolución industrial, logrando avances científicos innovadores en Meng Occidental. 50 años después, bajo las protestas vehementes de los partidos democráticos en Qinghai, la monarquía no tuvo más remedio que referirse al documento que Su Xue y Chu Qiao habían dejado atrás hace 400 años. Después de que el documento fue revelado, el sistema político en Qinghai fue renovado, lo que indica su transformación hacia una sociedad democrática. Lo habían logrado casi 1800 años antes que los países occidentales.
的城，我